Ya bueno, la entrevista es anónima y confidencial para fines académicos. Más que todo quería hablar un poco sobre tu experiencia en Yacua. Así que para empezar, cuéntame cómo ingresaste, cuántos meses estuviste y cómo fue esa experiencia de chambear en una empresa social. Yo ingresé a Yacua más o menos para marzo del 2016 aproximadamente. Ingresé mediante una entrevista. En ese entonces la que estaba como cabeza era Natalia. Estuve trabajando aproximadamente 9 meses. Sí, 9 meses porque estuve hasta diciembre de ese mismo año estudiándose. La experiencia de todo fue buena porque el ambiente que hubo ahí, tanto en lo laboral, fue chévere porque nos penetramos bien con todo el equipo. En cuanto a la idea que tiene Yacua con el fin que se maneja, me parece muy bueno. Es de las muy pocas empresas que manejan ese rubro y me llamó bastante la atención. ¿Cómo si te enteraste del puesto? A través de un familiar, porque uno de los tíos de Fernando, que es el CEO, es amigo de mi familia. Entonces estaban buscando ese puesto y yo, como recién estaba llegando para acá, me dieron la oportunidad de poder postular ese puesto y me quedé ahí. ¿Y cómo fue el proceso exactamente de reclutamiento que tuvieron contigo? Yo envié mi CV, se comunicaron conmigo para poder concretar la entrevista. Me acerqué a la entrevista y, si no me equivoco, 2 días o 3 días después de la entrevista me llamaron para decir que ya iba a entrar a trabajar en ese puesto de finanzas. ¿Y cuáles eran tus expectativas del trabajo, sobre la empresa? ¿Y cuál fue la realidad con la que te tocaste? Yo entré, más que nada, según lo que tuve en la entrevista, fue que yo iba a estar dedicada netamente a todo lo que era la facturación de la empresa, la facturación y los cobros. Pero ya una vez estando dentro de la empresa, ya los rubros fueron cambiando, porque también me dediqué a ver una parte de lo que era distribución, de lo que era también manejar el pedido y todo ese tipo de cosas, porque hasta cuando yo empecé era como que cada vendedor hacía su pedido, lo mandaba indistintamente y yo tenía que ver qué le falta eso, qué le faltaba cobrar. Pero cuando yo entré, es como que se centró, se organizó y ya yo era la que recibía la cantidad de pedido total y yo me encargaba también de conversar con el distribuidor. O sea, se me incorporó un poco más el plan de distribución, aparte de la facturación y la cobranza. ¿Y cómo fue el primer día laboral? O sea, llegaste y ¿quiénes te recibieron? ¿Qué te dijeron? El primer día estaba la que era en ese entonces encargada del área de finanzas, que era Natalia. Estuvo Diana. ¿Quién más? A ver. Andrea y Karina. Estuvieron ellos. Sí, todos me dieron la bienvenida para que en ese momento yo llegué, me senté, no tengo que decir que no tuve inducción. Mi inducción fue como que me dijeron: agarra una laptop, Lira, este es el manejo, y así es como estamos hasta ahorita manejando el cobro. Pero sí, la recibida fue muy buena. ¿Y la inducción era, la no inducción era así contigo o con todos los colaboradores? Con todos fue así en ese momento, pero ya dentro, como poco a poco, ya dentro de todo, cada uno había aprendido a hacer lo que le tocaba hacer al otro, y como no había una persona específica en el puesto, como que llegaba uno nuevo y todos le tratábamos de explicar de qué más o menos trataba su puesto laboral. ¿Cuáles eran los objetivos de corto y mediano y largo plazo de Yacua en ese momento? En ese momento, el objetivo de corto plazo en ese momento fue reestructurar bien la empresa, porque, como te digo, era como que cada uno hacía sus cosas, pero las hacía por su lado, y al momento de querer hacer un resumen es como que uno sale con una cosa y le faltaba la otra cosa. Entonces eso fue como que en corto y mediano plazo nos fuimos acomodando en todo eso, reestructurar, definir bien los diseños laborales, y largo plazo fue incrementar las ventas para implementar los mayores proyectos que se puedan hacer y buscar mayor financiamiento. ¿Y cuáles eran los objetivos de tu área, por ejemplo? Por decir, en mi área el objetivo principal fue actualizar, por así decir, las deudas atrasadas, porque cuando yo ingresé a trabajar en Yacua había un gran atraso de deudas. O sea, tenía un montón de clientes, tenían bastante deudas pendientes. Entonces ese fue en realidad el objetivo por el que yo entré: a regularizar, estandarizar todas las reglas, y ya con eso tener una base de que no haya mucho atraso en el pago por parte de los clientes. Eso es lo que yo nunca entendía también cuando chambeaba, porque era el tema de las deudas que se acumulaban.
pero nunca entendía por qué entraba dinero de los concursos. Es que el detalle era que había, digamos, habían, por decir, dos tipos de cuenta. La cuenta que era que lo del financiamiento que se obtenía por concurso y la otra era la de las ventas de los paquetes de agua. Y el atraso se generaba en los paquetes de agua porque, digamos, se firmaba con los supermercados se firmaba un contrato para que les daban los días de pago, pero es como que los dejaban pasar, no había quien le haga seguimiento. Y tú sabes que a veces acá es como que si no cobras, no te pagan. Entonces, como no había quien esté encargada específicamente de esa área, entonces es como que se quedaron atrasadas deudas. Yo ingresé en marzo y habían deudas creo desde diciembre, noviembre del año anterior. ¿Qué habla? Que había que externalizarlas porque no había quien las cobre, o es que no tenemos, o es que las paseaban, o es que no contestaban. No había una persona que esté netamente encargado de con quién se de estar fastidiando, de estar llamando y cobrando con las deudas. Por eso es que se logró en deudas cuando ya habrá entrado, que habremos estado como casi en $500,000 que no se nos debían. Sí. Pero ¿por qué, o sea, si era tan importante esa cantidad de dinero, por qué no había siempre una persona ahí? Eso es que lo que pasaba era que había una persona, como te digo, las ventas, digamos, las veías tú. Y tú eres como que tú ella te pedía, digamos, la tienda A. Tú ese día la tenías a la tienda A, pero tú tenías tu registro de la tienda A. Mañana te pedía la tienda B y tú tenías el registro de la tienda B. Y entonces como que tú tenías tu registro y cada vendedor tenía su registro y al momento de canalizarla no todas se canalizaban. Por ahí, digamos, te pedían hasta el 30 y a ti el primero te salió ese pedido, entonces ya no le entregabas. Y es que por ahí es que se quedaban las deudas y ya con eso es que se hicieron más, se acumularon más. Y solo una persona en Yacua dedicada a eso, ¿no? Claro, en ese momento había una sola persona y en ese momento la encargada de ver cobranzas era Natalia, pero Natalia tenía que ver lo que era cobranzas, tenía que ver lo que era distribución, tenía que ver lo que era producción, tenía que ver todo, entonces sola no se daba abasto, tenía que ver en cada uno en específica. Qué complicadísimo. Sí. Entonces, bueno, ya en tu proceso de inducción, más que todo era como que la gente que te ayudaba, pero material físico, sobre la organización, sobre cosas de alineamiento no hubo. No, material físico así. Y Fernando, ¿qué fue lo primero que te dijo al encontrarte en la empresa? No, me saludó, estuvo conversando, más o menos me explicó nuevamente cuál era el fin de Yacua y cómo se estaba manejando y que esperaba que todo fuera por buen puerto, que todo fuera bien. ¿Y para ti crees que trabajar en una empresa social fue diferente a otra empresa tradicional? Sí es diferente porque el sentir que tú tienes no es tanto comercial, porque pues, si yo he trabajado después de Yacua, trabajé en una empresa así, las que no tienen el fin comercial, las que tienen fin comercial, y es muy diferente el sentir, es como que todo está mecanizado, como que ya sabes, no es el mismo feeling porque sabes que trabajas para ti, a diferencia de que en una social sabes que trabajas también para ti, pero también trabajas por hacer el bien a alguien más. O sea, sabes que alguien más depende del trabajo de que tú estás haciendo. Entonces es una sensación diferente. ¿Y eras consciente de que esa sensación que tú sentías, que la chamba ya no era solo para ti, sino para alguien más, también la sentía el resto del equipo? Sí la sentía. ¿Cómo podías darte cuenta de eso? Por la manera en cómo trabajabas, porque digamos, hay algunos que trabajan, por decir, es como que ya hoy día me toca hacer eso y lo hacen porque lo tienen que hacer, pero es como que, digamos, si te tocaba hacer esto y te daba chance para avanzar un poquito de otra cosa, lo podías hacer. Y por eso es que el equipo sí se compenetró muy bien en todo este sentido, por eso fue que en esa época se lograron 2 viajes, se lograron implementar los buenos proyectos. ¿Cuáles creen que eran los valores que ustedes compartían? Nosotros hemos compartido, primero era la unión, porque cuando había cualquier problema o algo era como que todos salíamos, era la unión, trabajo en equipo, después la familiaridad con la que nos hicimos, porque como casi todos éramos contemporáneos, es como que nos hicimos era como una familia más de amigos que tú ibas ahí y podías hacer todas tus cosas y eso fue lo que nos ayudó bastante. ¿Y la relación solo la tenían entre ustedes, el staff, o también con el CEO? Era muy poca con el CEO porque él muy poco andaba en la oficina porque más andaba de reunión en reunión, de viaje en viaje, pero cuando se daba la oportunidad de que él esté presente en nuestras reuniones también era lo mismo. O sea, no se marca, digamos que en ese momento que eran las reuniones como que no se marcaba la diferencia entre el staff y el CEO, pero siempre había respeto, claro.
¿Y algún momento hubo algún problema entre ustedes, pero, o sea, no con el grupo, sino con el CEO, o con un proveedor, o con un distribuidor? ¿Algún incidente, algo que al final lograron solucionar o no? Sí, una vez hubo un pequeño incidente que fue porque me acuerdo que Fernando mandó a hacer una producción adelantada. Entonces es como que no estaba proyectada en los gastos, pero dependía mucho de esa producción para poder también tener un ingreso fuerte por parte de mi farm. Entonces hubo ahí como que esa pequeña incompatibilidad de opinión en ese momento, pero dentro de todo sí se logró llevar, sí se llevó a buen puerto, sí se rescató sí se rescató la producción, todo se hizo bien. Ya, y entonces la comunicación entre la organización era positiva, Sí, completamente. Sí, eso sí. ¿Y qué herramientas utilizaban para comunicarse, aparte de la cuestión directa? Usábamos los correos y el celular, las llamadas por celular, constantemente. ¿Para ti cuál era tu favorita? A mí me parecía más el celular, porque como es que como que lo tienes más tiempo contigo y es una manera como que cortas una llamada acá, terminas allá y ya está, hace todo más directo, la relación más directa, a diferencia de que un correo es como que te lo pueden enviar, lo puedes leer, lo puedes responder, como que no lo puedes responder, a diferencia de que el celular sí o sí lo vas a tener que... Ya. ¿Qué áreas había dentro de la organización? ¿Qué área? Uh-huh. Yo estaba en el área de finanzas. ¿Y qué otras áreas había? Había, finanzas, había venta, había marketing, había... Ay, ahorita se me fue esta área que era encargada de ver los proyectos. ¿Innovación social? No recuerdo ahorita se me fue el nombre, pero había un área de... Por la innovación social, responsabilidad... El área de Camila, ¿no? Claro, el área de Camila, ahorita no me acuerdo cómo se llama esa área. Y el área de marketing era también el de publicidad y comunicaciones, ¿no? Sí. ¿Quiénes lo conformaban? Cuando yo ingresé lo conformaba Roberto, era la cabeza principal. Después Roberto por otra serie de motivos lo dejó e ingresó Valeria. Ellos dos fueron los que estuvieron durante todo el periodo. ¿Sabes por qué Roberto se retiró? Lo que sé es que Roberto estaba también a la par con la grabación de una película, creo. También estaba trabajando para el Ministerio de Cultura, si no me equivoco. Entonces como que por ahí lo dejó y ya ahí entró Valeria. ¿Y qué actividades o tareas hacía el área de marketing? Marketing era encargado, por decir, de ver lo que era en ese momento, de ver el diseño, el impacto en las redes sociales, la publicidad, el merchandising que se utilizaba en las ferias y todo ese tipo de cosas. Ya, super. ¿Y solo los conformaba Valeria o tuvo algún tipo de practicante o ayuda? Cuando Valeria estuvo, Valeria como que, por así decirlo, estuvo en una mejor época porque en ese momento, como se venía el lanzamiento de la nueva línea, estuvo muy apoyada por otra empresa, no me acuerdo el nombre, pero cuando Roberto estuvo, sí estuvo apoyada por otras personas. Ya. ¿Y qué tal fue el trabajo de Roberto junto con las Sí, era bueno. Tratamos de salvar en todo momento, a cualquier motivo por ahí. Como te digo, todos se metían en todo. Incluso hubo momentos que había, no sé por qué motivo era que teníamos que pintar unas chapitas, todos pintando las chapitas. O sea, todo, sí se iba bien. ¿Y por qué se llegaron a retirar casi todos de la organización? Por distintos motivos. En mi caso yo me retiré porque a mí ya se me estaba complicando un tanto la distancia con los estudios. ¿Dónde? Yo trabajaba en La Molina y estudiaba en San Marcos y era como que me metía a un super viaje interprovincial, entonces me demoraba demasiado, a mí se me estaba complicando y ya se venía fin de año y entonces ya la cosa iba a ser más intensa, entonces ya no podía, yo me retiré por eso. Valeria también sé que se retiró porque se iba de viaje a estudiar. Uno de ellos también se retiró porque se iba también a apoyar a una empresa familiar. Y el otro chico es Malena, que también se retiró porque estaba comenzando ya un proyecto personal. ¿Y cuántos se quedaron? De esos 8 creo que éramos, si no me equivoco, en ese momento se quedaron como 3, pero también era con plazo determinado, porque uno de ellos se quedaba porque también ya iba a acabar la universidad, se le venía la tesis. Camila también, que se había ganado para ir a estudiar a España, y así fue. Pero, o sea, si tanto tenían ese tema del proyecto social y que estaban ayudando a la gente, ¿por qué se fueron? Claro, o sea,
Por eso teníamos eso, pero también ya como que cada uno ya también estaba viendo en pro de superar, pero siempre teniendo el objetivo dentro de. Entonces se buscó que antes de que cada uno ya decidiera su rumbo, buscar otro equipo en el que ya pueda quedarse con todo esto. Se fue y era como que ya como que seguimos con lo del proyecto social, pero también cada uno tenía sus proyectos personales, entonces se fue como que una balanza cuál se pesó más. ¿Cuáles crees que fueron tus logros y aprendizajes en esa etapa que estuviste en la organización? ¿Te desarrollaste de manera profesional o solo reforzaste lo que ya sabías? Desarrollarme de manera profesional sí, porque no era tanto mi rubro, pero o sea, si lo hablamos en temas personales, por así decirlo, porque yo era una de las personas de que como que a mí me decías para llamar y es como que, ¿por qué tenía que llamar a mi tortura? Entonces ahí ya aprendí a comunicarme a las personas, a comunicarme así sin roche, sin falta. También aprendí lo que era no dormir a veces, porque era como que me levantaba a las 6 de la mañana y estaba con las llamadas en el teléfono y me acostaba en la tarde, muy tarde. Entonces como que reforzó también aprender a hacer lo que es el sentido organizado también, porque yo decía, ay, ahorita lo hago y lo dejaba para después, pero ahí no es como que todo era cronometrado y ya tenía que reforzar eso. ¿Y el sueldo que recibían era de acuerdo al mercado, un poco menos o un poco más? El detalle ahí en Yaco fue que el sueldo, por decir, los 3 primeros meses eras como practicante, por así decirlo, y solo te reconocían como una pasantía. Solo te reconocían los pasajes. Y ya si te quedabas más, entrabas con el mínimo en ese momento. Ya. ¿Y tú trabajaste con voluntarios ahí? Sí, ¿Qué claro. tal la experiencia con los voluntarios? Sí, también fue buena. Muchos de ellos fueron muy buena onda, muy activados, muy pilas, prestos a apoyar en todo, porque más que nada los voluntarios se iban para lo que era el área de marketing. Pero sí, muy buena onda. ¿Y ustedes los buscaban o ellos lo buscaban a ustedes? Ahí sí te mentiría, porque no sé muy bien cómo fue el reclutamiento del voluntario. Ahí sí te mentiría, pero creo que uno que otro fue porque buscó ya estar a la empresa. ¿Y sabes si había un plan de trabajo con los voluntarios o qué tipos de beneficios recibían? Sé que los voluntarios también les reconocían los pasajes, eso sí sé, pero de ahí creo que sí tenían un plan de trabajo, porque como te digo, ellos estaban más dedicados al marketing, como tenían que ver, creo que había distintas ferias y algunas coincidían en fechas, horas, entonces como que cada uno ya se distribuía para cada lado. ¿Y cuánto más o menos era la rotación del grupo de voluntarios? Era de cada 4 meses más o menos así. ¿Y del personal contratado? Por decir, mira, nosotros, sin mentirte, la mayoría que nos retiramos fuimos como que de los 6 meses, 9 meses que comenzamos, porque el chiste, por decir, fue que casi todos comenzamos entre marzo y abril, y la mayoría nos retiramos en diciembre, o sea, como que todos rotamos casi los 9 meses. Entraron con familia y se fueron con... Sí. ¿Y sabes cómo eran los trabajadores anteriores? O sea, ¿cuánto tiempo habían estado en Yacua? ¿O qué información sabías sobre los antiguos? Cuando yo entré, pues Natalia creo que ya tenía como 3 años en ese puesto, después estaba la chica encargada de ventas, Karina, que también ya tenía como 2 años en ese puesto. Como eran menos cantidad, entonces creo que la duración era un poco más. Entonces sí duraban más como 2, 3 años en ese puesto. Sí. Yeah. Y bueno, en el área, cambiando un poco de tema, en el área de entorno digital la encargada era Valeria. Sí. Solo se encargaba Valeria de todo el tema del sí, todo eso lo veía Valeria. Y más o menos, para ti, ¿cuál fue la percepción de su trabajo? Sí, Valeria era muy buena en su trabajo. Sí, tenía muy bien definido qué es lo que quería. Incluso para la nueva campaña del nuevo lanzamiento de la línea, como te digo, trabajó apoyada con otra empresa y había como que ciertas disconformidades entre la empresa y Valeria, y entonces Valeria nos explicaba a todos y Fernando como que él miraba un poquito más por la empresa que por Valeria. Entonces, como la familia se apoyaba y apoyamos porque nos explicaba cómo era más o menos la cosa, pero sí, el trabajo de Valeria era muy bueno. Claro, pero al final se hacía lo que Valeria decidía o lo que Fernando decidía por la empresa. Era como que un consenso. Y como éramos como que nosotros pesábamos un poco más a comparación de la empresa, entonces a veces lo que Valeria decía es lo que se hacía, porque había otras cosas en las que sí la empresa como que ellos saben un poco más del mercado en ese momento, entonces se les seguía caso a ellos. ¿Y todos estuvieron contentos y conformes con el resultado del trabajo de la nueva línea que realizó la agencia?
En un primer momento no, porque el eslogan, si no me equivoco, no tenía mucho sentido con lo que quería expresar la empresa. Entonces, en un primer momento es como que a nosotros nos mostraron, esto es todo lo que tiene la empresa. Entonces nosotros dimos nuestras opiniones y ahí es como que se logró un punto intermedio entre lo que quería la empresa y lo que nosotros queríamos proyectar como la misma empresa que éramos. Y con el tema del color, el diseño del empaque. Eso sí, porque eso ya lo ya estaba anteriormente a la empresa, eso ya estaba decidido anteriormente a que entrara a la empresa. Ya. Y ahora ya hablamos del tema de los voluntarios. Me hablaste sobre que realizaron 2 proyectos sociales, ¿no? Claro, fue uno que fuimos a Huancavelica y el otro cuando fuimos a Ayacucho. Esos fueron los 2 proyectos que se realizaron en esos meses que estuve. ¿Quiénes estuvieron como que directamente involucrados con la gestión de los proyectos? Los que estaban encargados de ver netamente el tema de los proyectos era Camila Morán, Alexis y Alonso, entre ellos, pero hoy fue como que un tiempo cada uno. En el primer proyecto como que estuvo involucrada Camila y Alexis, y en el segundo proyecto es como que ya estuvo Camila, Alonso y Morán. Yeah. ¿Y todos llegaron a visitar a las comunidades? Sí. ¿Las dos? Sí, los dos, sí. ¿Y cómo fue la experiencia de tener el contacto con ellas? La experiencia con cada comunidad es muy, muy bonita, el cariño que recibes, el aprecio que te tienen por la gran ayuda que es llevar un servicio básico como es el agua, poder canalizarlo como ellos lo tienen, es muy, muy bonita. Se sentía en ese momento el agradecimiento de la gente. ¿Personalmente sentiste que tu trabajo cambió antes y después de tener este contacto? Claro, es que es muy diferente porque es como que tú sabes que trabajas para un proyecto ayudándolo, pero es como que sabes, lo ayudas y tienes ayuda y sabes que tienes la reciprocidad, pero es diferente a que tú lo sepas a que tú lo sientas, y es como que ahí ya te cambia la idea. Claro, el tema del compromiso. Claro, hay gente que me dice como que yo ahorita me comprometo contigo, te ayudo ya, pero al tener la reciprocidad, el contacto con la gente, tu feeling, tu sentimiento cambia. ¿Tú crees que les era fácil a ustedes comunicar su fin social con la botella y venderlo? No era tan sencillo porque muchos confundían, y no sé si solo confunden, lo que es ser una empresa social con una ONG. Esa es la gran confusión que se generaba cuando uno trataba de explicar el proyecto. Entonces ahí era como que tenías que tomar el tiempo de explicar cuál era la diferencia entre una empresa social y una ONG. Claro. ¿Y por qué no les convenía que los percibieran como una ONG? Porque al ser una ONG tú solo captas recursos, tú captas donaciones. En cambio, al ser una empresa social, tú tienes algo con que sustentar esas ganancias. Tú vendes algo, tienes algo con que sustentar el porqué de tu producto, por qué la gente debería comprar tu producto, a diferencia de que solamente estar ahí esperando recibir las donaciones. ¿Y también pasaba lo mismo en redes sociales o solo en cuestión de presencial? ¿O en qué canales era más fácil y más difícil comunicarlo? Más difícil creo que de comunicarlo era por las redes sociales, porque como que todo el mundo en cambio estando frente a frente como que ya les podías explicar mejor. Ya. ¿Crees que se avanzó en algún momento la comunicación de cuando tú llegaste en la empresa y al final o siempre se mantuvo un mismo alineamiento de comunicar lo que eran ustedes? Sí se mantuvo el mismo alineamiento, Ya. Y sobre el proyecto social, ¿cuáles eran los factores de éxito para que salieran muy bien como lo habían planeado y que al final resultara? Uno de los muchos factores, y yo también soy de la idea de que el principal es el apoyo que se tenía por parte de la comunidad, porque si bien nosotros dábamos, por así decirlo, los materiales que se conseguía con el financiamiento, el apoyo de la comunidad era bastante porque ellos daban la mano de obra, y entonces dependía mucho del ritmo de lo que ellos trabajen y cómo se coordinaban con la persona encargada de ver todo eso de ahí. Mucho también ayuda la mano de obra de ahí, de la misma comunidad, porque dentro de todo a ellos les favorecía. Claro, ¿y les era fácil llegar a la comunidad y explicar quiénes eran ustedes, qué iban a hacer y todo esto? Ay, sí te mentiría, le tendrías que explicar a Camila, pero yo creo que sí era un poco más sencillo porque les explicabas qué es lo que ibas a hacer y también entenderían porque dentro de todo era un bien para ellos.
Sí, eso fue más o menos. Y cuando ya iban a ir a ver a la comunidad, ¿alguien les dio una instrucción, algo de indicaciones? ¿O solo fueron de viaje No, y ya? nosotros fuimos así porque ya, pero eso sí, como ya había habido un viaje previo por el encargado, un viaje por el CEO y las personas encargadas del proyecto, más o menos como que ellos sabían cómo comunicarse, o sea, porque no todas las personas reaccionan igual cuando vienen nuevas, entonces como que te explicaba, te decía más o menos, digamos, el jefe es tal y él más o menos es reservado, una gente y ya ibas más o menos con ese alineamiento, no es que tampoco nosotros nos aventáramos a la primera y ya. Sí. ¿Qué conocimiento tenían sobre el trabajo previo hecho en las comunidades? Sí, eso sí, yo no sabía mucho de eso. Ya. Bueno, ya Camila y los chicos que mencionaste eran los que están encargados Sí. directamente a esto. ¿Y cuál fue antes habías trabajado con comunicadores, aparte de Valeria y Roberto? ¿Y qué tal tu experiencia con ellos? Chévere, buena onda para que son demasiado sociales, extrovertidos como ellos solos. Sí, muy buena onda trabajar con ellos. ¿Cuál crees que era el perfil de la gente que chambeaba en Yacua? Yo me imagino que como la mayoría al ser como que entre sus 20 y tantos y 30 y tantos, es como que todos mantenían el mismo fin chacotero de la buena onda, de ayudar las pilas, que por más que tú estabas renegando y todo, no siempre había uno que por ahí salía con su chiste y su gracia y te alegraba el día. Más o menos es llevar la buena onda, la tranquilidad ahí de trabajar en paz, en armonía en la oficina. Si tuvieras que contratar a alguien para Yacua y le tendrías que decir como que esto es lo que te espera, ¿qué cosas le dirías? A ver, en Yacua, dentro de todo, lo que le espera es una ardua chamba porque comenzando que no es una empresa muy comercial, por así decirlo, no es muy conocida, digamos, no está muy posicionada en el mercado. Le espera una gran chamba al tratar de explicar por qué deberían apostar por la marca, también de ver, no sé cómo se estarán manejando hasta ahora, de ver que también se le dé importancia a la producción del agua, así como se la dan para las otras líneas. Y bueno, con el equipo esperar que tener la mejor onda con ellos para la mejor disposición, porque ahí la idea no es que te contratan, digamos, para ver un tema, ahí tienes que volverte un pulpo porque tienes que aprender de un tema, de otro tema, de otro tema, y al final dentro de todo es enriquecedor para ti. Claro. Y con el tema de la producción, ¿había comunicación entre producción, marketing, el líder, producción, marketing y el líder? Sí había la comunicación, pero el detalle es que a veces hay mucho, creo que honra la palabra de la persona, porque por A o B motivos, siempre pasaba que nunca salía la producción a la hora que te decían. Nunca. Y nosotros aprendimos a lidiar con eso. Entonces ya era como que nosotros quedábamos con un cliente que casi siempre el detalle de la producción era con Mifarma, como que ellos tienen que pedir una cita para entregar y nosotros que como que decían la producción sale a tal hora. Entonces como ya habíamos pasado una vez porque pasó que a la máquina se le malogró el pernito, entonces que la arreglar, entonces teníamos que pedir como 5 horas después para que pueda llegar el camión y no poder fallar, pero aún así a veces se llegaba con retraso a la entrega. ¿Había algún otro tipo de comunicación que tenían con Mifarma o solo entrega y cobro de productos? Había otro tipo de comunicación también en cuanto a ellos, lo que tenía que ver con Mifarma era con el marketing para poder promocionar las ventas dentro del agua dentro de las mismas farmacias. Ah, ya, pero de ahí no había otra. ¿Lograste descubrir tus expectativas de lo que querías hacer cuando llegaste a la empresa? Sí, porque al ingresar yo fue mi primer trabajo y entonces, como te digo, yo pensé ir por una cosa y dije, bueno, ahora me voy a volver mecánica de que cobro, llamo, pero no, porque era lo bueno de dentro de todo es que tú nunca sabías qué es lo que te esperaba el siguiente día. Nunca lo sabías. Aunque había días que sí te daba ganas, que renegabas y todo, pero dentro de todo era satisfactorio por el logro que hacías. Ya. Y bueno, ¿no tuviste al final una mala experiencia como para...? No podría decir que ir a Yacua fue una mala experiencia, que no se lo recomendaría a nadie ni nada, porque dentro de todo es enriquecedor dentro de ese ámbito, porque ahí no te enfocas tanto en lo lucrativo,
sino en otras cosas. Creo que más a lo sentimental también por ahí. ¿Y crees que ese mismo sentimiento lo tienen los demás cuando se retiraron? Fuera de los inconvenientes que se pudo haber tenido por la incompatibilidad que se tuvo de pensamientos, yo creo que sí, porque el que menos se iba porque estuvo ahí porque le gustaba mucho la idea. Si incluso fuera de cuando ya dejamos de trabajar nos reunimos y también como que por ahí surgió la idea de poder formar algo, pero cada uno con su vida y no sale, pero sí. Ya, chica. Pero sí. Y esa incompatibilidad de pensamientos, o sea, ¿cuáles eran los temas que ocasionaban más incompatibilidad? El tema era el manejo como te digo, el manejo de Fernando en cuanto al compromiso para la entrega de los productos. Como que él por salir, digamos, querer salir del apuro, hablaba contigo y por querer salir se comprometía a entregarte mañana a las 10 de la mañana el producto. Te quería entregar, digamos, 500 botellas. Tú ibas al almacén y tenías 400, entonces habían 100 y tenías que ver cómo le explicabas al cliente esa falta de 100, entonces porque él por querer quedar bien a veces vendía gato por liebre y entonces ya era todo ¿Y eso pasó una o varias veces? Pasaron varias veces, fue lo que pasaron. ¿Y había un espacio para poder discutir y solucionar eso? Sí. ¿Y se solucionaba? Sí, porque muchas veces es como que ahí entraban como que Fernando y la cabeza de finanzas, que en ese momento era Malena, ellos entraban en reunión y trataban de buscar la solución más viable para que se trataran de enfocar. Y ahí fue también que comenzaron a programarse mejor las producciones y los días de reparto para cada empresa. Y aparte, ¿tenían ustedes actividades como equipo? O sea, reuniones una vez a la semana, una vez al mes, para ver los temas, o... Sí, nosotros teníamos nuestras reuniones semanales, que ahí era cada área explicaba qué es lo que venía avanzando y qué es lo que se le venía, y también para que todo el mundo pueda opinar con respecto a las dudas que tenga del otro equipo. ¿Y siempre se cumplían? ¿O hubo un momento que no? A veces no se cumplían del todo por los contidos, surgían dentro de diferentes cosas que ya hacían que los plazos se apartaran, pero se trataba de cumplir dentro del plazo establecido. Bueno, regresando un poco al tema de los comunicadores, en resumen, para ti, ¿qué actividades crees que realiza un comunicador dentro de una organización? Yo me imagino que el comunicador es su manera de organizar, de comunicar, de proyectar lo que la empresa quiere con el resto de los trabajadores para que ellos mismos puedan sentir la misma sensación, porque si un trabajador no tiene la misma idea, no está alineada, es como que trabaja porque, en fin, y el comunicador, yo imagino yo que también está de relacionar tanto dentro bien de la empresa como fuera de la empresa. Uh-huh. ¿Y qué valores buscarías tú para que lo haga efectivamente en una empresa social? Primero, debe ser bastante expresivo, bastante comunicativo, ser pilas, paciente también, sobre todo porque no todo el mundo tiene el mismo lineamiento, no entiende con la misma rapidez. A ver, ¿qué más podría ser? No, entre todo eso Ya. Todos cuando tenían y trabajaban su plan de objetivos y todo, ¿tenían seguimientos? O sea, tú, por ejemplo, te manejabas tus propios KPIs o algo. ¿O cómo se evaluaban entre ustedes? Sí, nosotros sí, o sea, es más o menos con las proyecciones que se hacían, ahí nosotros evaluamos cómo era que se habían ido mejorando. Sí, nosotros por general en nuestra área nos reuníamos al final de mes y ahí veíamos más o menos cómo es que se ha ido avanzando las cosas. Ya. Bueno, ya me contaste por qué te retiraste. Aparte de lo que has mencionado, ¿crees que tienes algún otro aporte y logros que dejaste en Yacua? Que dejé en Yacua. Bueno, no, dentro de todo, por así decirlo, creo que nuestro máximo aporte, como te digo, fue la organización, porque como te digo, cuando ingresamos, como que cada uno era por su lado, cada uno bailaba con su pañuelo. Si bien en ese momento sentí cuando entré que era un grupo, cuando yo salí era un equipo. Ay. Salimos, fue un gran equipo. Ya. Sí. ¿Y todos se mantienen en contacto? Sí, ahora ya ha bajado un poco, pero sí, siempre nos seguimos manteniendo en contacto. ¿Y fue la misma amistad también con Fernando? ¿O más que todo entre ustedes? Más que todo nosotros, porque nosotros tuvimos como Fernando paraba de aquí para allá, no tuvo tanto tiempo de convivencia a diferencia de nosotros.
porque nosotros, aparte de ser un equipo ahí dentro de la oficina, también éramos amigos fuera de la oficina. ¿Y crees que de algún otro, no sé, quizás el tema de que Fernando estuviera un poco alejado, afectaba algo en la organización o...? No mucho, porque al no estar Fernando, la persona quien asumía el liderazgo, por así decirlo, era Malena. Y era como que en un momento todo era, cualquier cosa era como que Malena, y era la encargada de canalizárselo a Fernando. Ah, entonces era como, no afectaba. No, realmente. no afectaba mucho. Tampoco es decir que Fernanda era un plus, no, pero ahí la que veía todo, porque más constante estaba con nosotros, era Malena. Ya. Bueno, ¿volverías a trabajar en una empresa social? Sí, sí, a mí sí me gustó mucho la idea, todo eso. Sí volvería a trabajar en una empresa. ¿Y volverías a trabajar en Yacua? No lo sé, porque tendría que ver, porque en ese momento el feeling con un equipo fue bastante fuerte. En cambio, a diferencia de ahora que no sé quiénes están, creo que incluso ahora hasta el personal y es menor. Entonces no sabría decirte en ese. Si tú me dijeras si volvería a trabajar en Yacua con el equipo con el que yo salí, yo te diría que sí. Ya. Y bueno, para terminar, ¿qué recomendaciones mejorar y aprovechar Yacua para seguir creciendo? ¿Cómo ves su futuro de ellos? Yacua podría mejorar mucho si es que se proyecta muy bien y se logra generar alianzas alianzas estratégicas comerciales buenas. O sea, la idea que tienes es buena, pero tiene que buscar socios comerciales más conocidos, por así decirlo, en el rubro. Porque, ¿qué socios manejaba según? O sea, maneja socios, su socio principal, el estratégico, es Mi Pharma. Pero está bien, o sea que si tú ves, digamos, un socio de Mi Pharma, como tener un socio de un supermercado que por ahí te pueda dar mayor impulso, eso es mejor. Porque Mi Pharma, si bien te vende el agua, pero su centro, su núcleo es la venta de medicamentos. Claro. A diferencia de que un socio como un supermercado, como un mini market con mayor reconocimiento, la rotación es los alimentos, entonces por ahí te podrías proyectar a darle un mejor impulso. Pero no lo buscan porque no hay tiempo, no hay dinero o no tienen conciencia de eso. No sabría decirte si no tienen conciencia, pero es un tanto complicado que una empresa de ese rubro le dé digamos, a alguien tan pequeño, porque no es muy conocido, digamos, a diferencia que si fuera una Coca-Cola, una Inca-Cola u otro más conocido, ahí sí, pero como nosotros, y también es la diferencia que del rubro también en el que cada uno opera. Una Inca-Cola es un rubro lucrativo, a diferencia de que ya pues una empresa social que no le ve mucho lo que es el lucro. ¿Y qué otra recomendación le darías? ¿Qué otra recomendación? También que ahora tengo entendido, por lo que he visto, que ya han cambiado incluso de nueva planta embotelladora. Lo que también mucho les ayudaría a ellos es, de todo, buscar algo que les proyecte de ellos. Sé que es un poco trillado, pero que ellos también puedan tener su propia planta embotelladora, que eso les ayudaría muchísimo, porque ahí ya no tendrían que estar corriendo con tantos apuros que se corrían en el momento en el que estábamos trabajando. ¿Cómo ves el futuro de Yacua? Así como está y se ha mantenido. Ahorita lo he sentido que ha bajado un poco, no lo he sentido tan conocido porque el desabastecimiento que ha habido en algunos supermercados ha sido considerable. ¿Tú lo has sentido al momento de eso? Sí, lo he sentido. He ido a varios supermercados y todo eso, se ha sido bastante considerable. Y también lo que ayuda mucho es la propaganda del boca a boca. Y ahorita es muy poco, suena muy poco el nombre de Yacua como agua. ¿Por qué crees que ha bajado el abastecimiento en los supermercados? Ahí me imagino yo que ahí tendría que haber un problema, un déficit en cuanto a lo que es la producción. Se le está dando de ir, digamos, a los supermercados, pero en las zonas más comerciales, no llegar a abastecer toda la cadena de supermercado. Ya, listo. Gracias, Iris. Vas a guardar esto.